Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta jornada que está organizando INEA con el apoyo, por supuesto, de distintas instituciones y de los investigadores de INEA a lo largo de todo el país. Mi nombre es María Jesús. Como bien saben, los acompañaré como moderadora durante el transcurso de todo este ciclo de charlas. A la fecha, este es un proyecto que ha realizado varias actividades, ha presentado fichas técnicas, ha difundido material técnico, material audiovisual y, por supuesto, hoy se suma este interesante ciclo de charla que comenzamos el 15 de julio y que se extiende hasta el 17 de agosto. Hago un saludo también a todos los representantes de las entidades que participan de este proyecto, la Organización de Productores Orgánicos de Curacaví, a la Organización de Productores Orgánicos de Melipilla. Ambas organizaciones participan de manera directa y, por supuesto, van a administrar maquinaria agrícola que se está entregando. Y, por supuesto, un saludo a todo el equipo técnico que está detrás de estas pantallas y que ha podido liderar esta iniciativa ya hace casi un año. Antes de comenzar, les voy a dar algunos detallitos técnicos para el correcto desarrollo de esta jornada. En primer lugar, por supuesto, tenemos un equipo de soporte técnico que nos está acompañando, a quien les agradecemos para que esta transmisión se desarrolle de la manera adecuada. Además, les recuerdo que las preguntas las pueden hacer en la parte inferior de esta plataforma Zoom. Abajo hay una sección de preguntas y respuestas. Las pueden hacer a través a medida que avance la charla y van a ser recopiladas y las vamos a responder en la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo además que para efectos de registro estas sesiones están siendo grabadas. ¿Y por qué? Porque al finalizar el ciclo las vamos a compartir a través del canal de YouTube de INEA Chile, así que atentos porque vamos a compartir este interesante material que se ha ido ya compartiendo desde el 15 de julio. Comencemos, ya vemos en pantalla nuestro primer expositor, por supuesto le damos la bienvenida. Hoy día vamos a tener invitados desde CONAF, de INDAP y el SAC, todos servicios vinculados al Ministerio de Agricultura que hoy día nos apoyan en este ciclo de charla. En pantalla vemos a Jan Saavedra. Hola Jan, buenos días, muchas gracias por estar acá. Ahí nos está saludando. Él presentará el tema silvicultura preventiva. Les voy a contar un poquitito sobre Jan. Él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, tiene más de 5 años de experiencia en el rubro forestal y medioambiental, asesorando a diversas compañías. El año 2018 ingresó al Departamento de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, donde ha participado en varios puestos de comando de incendios de magnitud y ha confeccionado diversos informes de riesgos de incendios forestales, tanto a comunidades, a las áreas silvestres protegidas y otras organizaciones que lo han solicitado. Como verán, tenemos un interesante tema sobre silvicultura preventiva que nos presenta Jan Saavedra, profesional de CONAF. Jan, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, María Jesús, por la presentación. También a Línea por la oportunidad de exponer acá en esta instancia. Y también a todos los participantes que están acá presentes acompañándonos. Mi tema es silvicultura preventiva. Es un tema que cada vez, como los incendios forestales están siendo de mayor intensidad y cada vez más recurrentes, es un tema que se viene y se viene fuerte. Mi intención es que después de esta presentación ustedes puedan ver la vegetación y su entorno con otra mirada, no solo qué bonita es la vegetación, sino qué cosas podemos hacer para tanto cuidar la vegetación y también nosotros cuidar nuestro entorno. Antes de comenzar cualquier tipo de presentación, a mí me gusta comenzar mencionando qué es un incendio forestal y hablar un poco de definiciones. Un incendio forestal es un fuego que no importa cuál sea su origen, puede partir en una estructura, puede partir quizás que se queme un vehículo, pero que con daño o peligro a las personas, la propiedad o el medio ambiente se propaga sin control a través de la vegetación. Da lo mismo si es vegetación leñosa, vegetación arbustiva, herbácea o si es viva o muerta, se propaga sin control a través de la vegetación, destruyendo todo a su paso. Para colocarlos un poco en contexto, en la región metropolitana, en el último quinquenio, o sea, en los últimos 5 años,
En promedio, cada año ocurren 422 incendios, que en total han afectado 67.915 hectáreas. Como pueden ver en el mapa a mano izquierda, los puntos amarillos es donde ha ocurrido cada incendio forestal. Muchos de estos incendios forestales están asociados a caminos. Las provincias que han sido más afectadas son las de Melipilla, seguido por la provincia de Chacabuco. Y este dato es bastante importante. En la región metropolitana, el 99,9% de los incendios forestales son causados por el hombre. O sea, nosotros tenemos una acción directa en que inicien estos incendios forestales, y sobre el 50% de las causas de incendio es por tránsito de personas. O sea, llegan los caminos, llegan las personas y con ellos también llegan los incendios forestales. O sea, nosotros tenemos arte y parte en poder prevenir todo lo que son los incendios. Antes de comenzar a hablar de silvicultura preventiva en sí, es bueno comenzar por qué inician los incendios forestales. Y para esto nos ayudan los que son los triángulos de fuego. Existen 3 factores determinantes para que inicie un incendio forestal. Si es que falta alguno de estos 3 factores, no se inicia directamente un incendio, tiene que haber el oxígeno, que el oxígeno lo tenemos nosotros en el medio ambiente, una energía de calor que inicie una chispa, algo que inicie el incendio, y el combustible para que el fuego se propague. En este caso, en el caso de los incendios forestales, el combustible es la vegetación. Y es lo que nosotros también podemos manejar para que no se siga propagando un incendio forestal. ¿Qué factores va a determinar cómo se mueve un incendio? También acá tenemos otro triángulo, que es el tiempo atmosférico, que es la temperatura, si es que hay lluvia, precipitaciones, la humedad del ambiente, la velocidad del viento. En esto va a ayudar el tiempo atmosférico. La topografía también juega un rol importante en lo que son los incendios forestales. Los incendios forestales avanzan más lento en terrenos planos. Cuando hay pendientes, los incendios tienden a agarrar mayor fuerza y mayor velocidad de propagación. ¿Por qué ocurre esto? Porque la topografía funciona como un tipo de embudo. Entonces, como que canaliza el viento por los relieves y haciendo que el viento agarre una mayor fuerza. Y el combustible va a ser distinto a cómo se propague un incendio forestal en pastizales o en vegetación arbustiva, en vegetación arbórea. Y hablando del combustible, es que nosotros podemos tener distintos tipos de incendios forestales. Podemos tener los incendios que son de superficie, que son los que avanzan por pastizales, por el sotobosque cuando están bajo tamaño. También tenemos los incendios de copas que se propagan a través de las copas de árboles. Y no menos importante, también existen los incendios subterráneos, que son los que avanzan por las raíces de los árboles. ¿Cuándo ocurren los incendios subterráneos? Cuando tenemos una capa bastante grande de materia orgánica acumulada en el suelo, y al momento de ocurrir un incendio forestal, no se ve el humo, pero sabemos que hay un incendio que está ocurriendo por debajo de las raíces. Estas situaciones se puede dar mucho en que son turberas o en bosque nativo con bastante capa orgánica. Los incendios más complejos de combatir son los incendios de copas, debido a que se pueden formar murallas de fuego de sobre 5, 10 o 20 hasta 30 metros, entonces son bastante complejos de combatir y es lo que nosotros también tratamos de evitar que se formen este tipo de incendios por la dificultad que se genera en el combate. Luego de esta breve introducción y explicación de conceptos, entramos a lo que es el tema en sí, que es la silvicultura preventiva. Como había mencionado anteriormente, lo que nosotros podemos manejar en sí para poder evitar los incendios forestales en sí es la vegetación. Entonces nosotros, modificando la vegetación, podemos hacer que o pare un incendio forestal o reducir su intensidad y también resguardar infraestructura, ciertos sectores que para nosotros sean de interés. Nosotros no vamos a estar aplicando la silvicultura preventiva en todo el predio, sino que nos vamos a ir basando en
cuáles son ciertos puntos de nuestro interés, por ejemplo, caminos, estructuras, los límites de nuestro predio, para nosotros resguardar a lo que nosotros de verdad nos interesa. Y recuerden, todo esto es manejando la vegetación y los residuos. ¿Cómo es que avanza un incendio forestal? Un incendio forestal avanza en función de la continuidad, o sea, qué tanta vegetación vaya encontrando en su paso para alimentarse y poder seguir su camino. Y para esto es importante observar la continuidad del combustible o cómo el combustible, o la vegetación en este caso, está en contacto con su entorno. Tenemos el efecto que se llama continuidad horizontal, como pueden ver a mano izquierda, donde ahí pueden ver una casa y donde la casa está en contacto con el entorno. Entonces, al momento de avanzar un incendio, como está toda la vegetación unida, va a empezar a propagarse sin control, porque no hay nada que la separe entre sí. Y también tenemos el efecto de la continuidad vertical, que es el que provoca los incendios de copa. Como pueden ver a mano derecha, está el pastizal bastante largo. Pueden ver que también hay ramas secas. Y las copas de los árboles están bastante bajas, y hay una continuidad entre lo que es el estrato del vaso, que son los pastizales, con el estrato de copa, con el contacto directamente de la copa. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da la continuidad vertical? Ocurre un efecto que nosotros le llamamos combustible escalera, que es el incendio generalmente comienzan en pastizales, no es que agarren directamente la copa del árbol, sino que comienza en un estrato herbáceo, agarrando el pastizal, el fuego empieza a agarrar mayor intensidad, empieza a agarrar arbustos, después empieza a agarrar árboles de mayor tamaño, hasta llegar directamente hasta la copa del árbol. Cuando un incendio forestal llega a la copa del árbol, nosotros decimos que el incendio coronó. Cuando un incendio corona, ya sabemos que es un incendio que es bastante complejo de combatir y que va a requerir bastantes recursos de combate. Entonces nuestra intención en sí es poder reducir directamente el efecto de combustible escalera. Es que un incendio que comience en pastizales no llegue a la copa de los árboles. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer para poder reducir el efecto de escalera? Es cortar la continuidad de combustible. Es, por ejemplo, retirar la vegetación del suelo, evitando dejar suelo desnudo por el tema de la erosión, y también realizar cierto tipo de manejo que lo vamos a ir viendo a continuación para evitar este tipo de efectos. ¿Cómo podemos nosotros manejar nuestra vegetación? Es efectuando silvicultura preventiva o técnicas silviculturales con la idea de poder reducir la continuidad de combustible. Por ejemplo, una de estas técnicas es efectuar la poda en los árboles. ¿Qué vamos a buscar nosotros podando los árboles? Aumentar la altura de ellos, cosa que no esté en contacto con el pastizal, y al momento de aumentar la altura, si es que llega a ocurrir un incendio forestal, el incendio solo se va a propagar por el pastizal y no va a llegar a la copa de los árboles. ¿Cómo nosotros recomendamos hacer la poda o qué tipo de cuidados hay que tener? Hay que hacer un corte en bisel, con el debido resguardo de si es que la rama del árbol está muy pesada o tiene mucha carga vegetal, empezar a podarlo desde sus extremos hasta llegar al punto donde nosotros queremos efectuar la poda, teniendo especial cuidado con el cuello de la rama, que es donde se va a cicatrizar posteriormente el árbol. Y también nos va a ayudar a que el árbol también, por temas de higiene, pueda tener una mejor regeneración a la poda. ¿Qué otro tipo de manejo podemos hacer? Es el raleo. ¿A qué me refiero con ralear los árboles? El raleo es una actividad en donde se retiran los árboles que están en peor condición sanitaria, ya pueden ser muertos o enfermos, con la finalidad de nosotros beneficiar los árboles que están en mejor condición y tengan mayor nutrientes, puedan captar más sol, puedan captar más agua o aprovechar de mejor forma los nutrientes del suelo,
para crecer de forma más vigorosa, y de esta forma nosotros raleando el bosque o los sectores de vegetación que nosotros tengamos, también evitamos que se forme la continuidad vertical del combustible. Como pueden ver en la imagen a mano derecha, la diferencia de qué ocurre si es que existe un incendio forestal y nosotros manejamos ecológicamente un bosque, a no manejarlo. No manejar directamente un bosque ocurre o genera de que si al momento de ocurrir un incendio forestal podamos perder todo. En cambio, si nosotros manejamos nuestro entorno, podemos resguardar lo que a nosotros de verdad nos importa. ¿Qué otras consideraciones también tenemos que tener? Pensando en todo momento siempre en la continuidad del combustible, es tener árboles espaciados. Si nosotros vamos a plantar, vamos a sembrar árboles o lo que nosotros queramos sembrar, muchas veces pensar en los espaciamientos. Y como le había comentado anteriormente, que dependiendo de la pendiente es cómo se propaga un incendio forestal, dependiendo también de la pendiente es el espaciamiento que vamos a necesitar nosotros en la vegetación, como pueden ver en la respectiva imagen. También esta es una técnica que, bueno, debido a la sequía cada vez se está utilizando menos porque es más complejo tener ganado por el tema de escasez hídrica que nos está afectando, pero no es menor, también se usa mucho en Europa, que para manejar el pastizal y que no crezca en la altura para que llegue directamente a contactarse con la copa, es que utilizan vacunos, ovinos, camelios, caprinos o el tipo de ganado que tengan para manejar el pastizal en ciertos sectores. Yo he visto, por ejemplo, en la localidad de Tiltil, que el pastizal crece mucho por esa zona y diversas comunidades para poder manejar el pastizal que está cerca de sus casas contratan arriero, contratan gente que tenga ganado para que se vaya comiendo el pastizal en ciertos puntos y puedan manejar el pastizal a baja altura. Por ejemplo, si es que ustedes tienen su domicilio, también puede ser buena opción que usar el ganado para que se coma el pasto de cierta zona y ustedes van manteniendo el control de la vegetación de esta forma, usando el ganado para manejar la vegetación. También vamos a entrar en un tema de conceptos. Se usa mucho en lo que es la silvicultura preventiva el tema de los cortafuegos. El cortafuego es una faja en donde se elimina directamente la vegetación exponiendo suelo mineral. Y como pueden ver, se elimina la continuidad del combustible. En esta imagen también muestro lo que son plantaciones para que ustedes puedan, en las plantaciones se contrasta mejor la diferencia entre vegetación y el pastizal, pero estas técnicas también se pueden utilizar mucho en lo que es bosque nativo, que vamos a ir viendo más adelante en la presentación. Otro tema, otro término distinto que a veces se suele confundir es el cortacombustible. El cortacombustible es una faja de amortiguación que tiene como finalidad disminuir la intensidad del fuego y que el fuego se propague con menor intensidad. Como pueden ver en la imagen tenemos ganado, que lo que hace va reduciendo el pastizal también en esta zona y nos ayuda a mantener el cortacombustible. Como pueden ver, también reducimos la continuidad del combustible en este tipo de sectores. O sea, podemos tener incluso, viendo la imagen, un incendio de copas que va a llegar a un límite, pero al encontrarse solo con pastizal, el incendio va a bajar la intensidad y ahí los cuerpos de emergencia pueden actuar para parar inmediatamente un incendio forestal. Siempre nosotros hablamos de integrar los dos sistemas. Por ejemplo, un camino directamente funciona como cortafuegos. Entonces, si nosotros este camino le hacemos un cortacombustible, o sea, manejamos la vegetación alrededor del camino, nos sirve para nosotros como silvicultura preventiva y para poder combatir, controlar y proteger en caso de un incendio forestal. ¿Qué recomendaciones nosotros también damos al respecto? Aprovechando también los caminos que nos sirve como
cortafuego y cortacombustible, al momento de nosotros pensar en el territorio, debemos considerar los factores. Lo que nosotros hablamos es que si es que el caso de que ocurra un incendio forestal, imaginarnos cómo se puede mover un incendio o el fuego, ver si es que quizás podemos usar algún equipo mecanizado, podemos usar el ganado que tenemos a disposición o las herramientas que tenemos, y ver cómo nosotros podemos manejar nuestro ambiente para poder evitar un incendio forestal. Tener especialmente cuidado en los sectores que tienen pendientes, y como decía anteriormente, utilizar los caminos o el entorno cercano que nosotros tengamos a disposición para ir manejando nuestro entorno y poder prevenir en caso de algún incendio forestal. También nosotros recomendamos, en caso de que tengan siembras, tengan cultivos, o como yo mencionaba anteriormente, algo que ustedes deseen mantener o proteger, por ejemplo, pueden ser apiarios, pueden ser estructuras, hacer cortafuegos preventivos. Por ejemplo, en el caso de tener alguna siembra, algún cultivo, lo recomendable, según bibliografía, es que sea 1,5 veces la altura de la máxima de la siembra. Esto en caso de tener un incendio, la siembra caiga dentro de nuestra área de cortafuego y no se propague y no salga dentro de nuestra área segura. Pero sabemos que los terrenos, sobre todo en agricultura, también son bastante importantes, y el espaciamiento también, porque tiene un tema económico. Nosotros también recomendamos que sea al menos como mínimo 1,5 metros el cortafuego que nosotros hagamos para proteger nuestra siembra, cultivos o la estructura que nosotros deseamos proteger. Por ejemplo, acá pueden ver algunos buenos ejemplos de cortafuegos. A mano izquierda pueden ver un cortafuego, también tiene un cortacombustible, y como pueden observar, vegetación de espina. No hay un contacto entre lo que es la vegetación con la rama de los árboles. Entonces, en caso de ocurrir un incendio forestal en ese sector, lo más probable es que no afecte la vegetación y solo se propague por el pastizal. A mano derecha pueden ver un cortafuego, que ya parece más un cortacombustible, porque también un cortafuego necesita el mantenimiento constante, pero igual sirve para proteger la estructura, porque en caso de ocurrir un incendio, este cortafuego, cortacombustible, va a parar la propagación de un incendio y va a proteger la vivienda. Entonces, son actividades que nosotros podemos hacer previo a un incendio forestal, cosa que en caso de que ocurra, podamos nosotros proteger nuestro entorno. Estos son algunos ejemplos que tenemos también en San Pedro, si no me equivoco, como un cortafuego que hicieron usando maquinaria agrícola en los deslindes del predio. Entonces, muchas veces pasa que nosotros nos podemos preocupar de nuestro entorno, pero nuestro vecino no se preocupa del manejo de la vegetación, y como bien sabrán, el incendio forestal no respeta no respeta a los vecinos, no respeta a ella. Este es el vecino, entonces voy a quemar solo al vecino y no voy a quemar tu predio. Entonces, si el vecino no se preocupa de manejar él su combustible o su predio, nosotros tenemos que tomar las medidas preventivas, cosa de que si es que ocurre algo donde el vecino no nos afecte directamente. He visto en muchas partes y por eso también recomendaba hacer cortafuego, cortacombustible en los predios alrededor de nuestro predio, nuestro terreno, cosa de evitar que un incendio forestal que venga de afuera nos afecte directamente a nosotros. También alrededor de caminos, senderos, siempre es bueno tener manejada la vegetación, porque en estos sectores donde generalmente ocurren los incendios forestales, recuerden que más del 50% de los incendios que tenemos en la región es por el tránsito de personas. En las siguientes imágenes podemos ver ejemplos de qué cosas no tenemos que hacer o podemos nosotros evitar. Esto también a ustedes les va a ayudar para afinar el ojo al momento de ver determinadas situaciones. Por ejemplo, en la imagen A, pueden ver que hay un camino y mucha gente
para que no ingresen personas a su predio, acumulan ramas, residuos, alrededor, cosas de que no puedan ingresar. No obstante, por ejemplo, en la imagen A, es una bomba de tiempo en caso de que ocurra un incendio forestal. Recuerden que gran parte de los incendios forestales ocurren por tránsito de personas. Entonces, la colilla de cigarro, la persona que vaya a fumarse un cigarro en el sector, mismo pirómano que puede ver ese cúmulo de material, puede quemarlo y directamente nos va a afectar todo el predio. Como vamos a tener tanto material vegetal acumulado, directamente vamos a tener un incendio de gran intensidad. En la imagen B, lo que nosotros llamamos siempre a tener las terrazas desprovistas de vegetación, eso puede ser una bomba de tiempo en caso de ocurrir un incendio. En la imagen B, sobre todo si es neumático, que es bastante complejo de extinguir o de apagar. Entonces, si es que quema uno de esos neumáticos, directamente se pierde toda la casa. En la imagen C, como yo les comentaba anteriormente, la continuidad del combustible. Esa casa está directamente en continuidad con el combustible, y lo que está bajo la terraza ayuda también a la propagación de un incendio forestal. Entonces, es mantener todos esos sectores libres de vegetación, cosa de que no se pueda propagar un incendio forestal. También tenemos la imagen D, que si bien es bonito llegar a la casa y tener ese túnel de vegetación protegiendo el entorno, que da sombra y un montón de servicios, es bastante peligroso al momento de tener un incendio forestal, porque se produciría un efecto que se llama túnel de fuego, que directamente prohibiría el acceso por ese sector, evitando que transiten las personas o equipos de emergencia. Entonces, evitar siempre los accesos, tener situaciones como en la imagen D. Y también, por ejemplo, en la imagen E, que se da por el tema de prácticas apícolas, de no tener la vegetación cerca del apiario, o no tener malla Rachel, porque la malla Rachel es bastante combustible en caso de un incendio. Entonces, si es que llega a ocurrir un incendio en ese sector, lo más probable es que se pierda todo inmediatamente. Entonces, básicamente, ese es nuestro llamado, manejar la vegetación con las técnicas de silvicultura preventiva, prevenir los incendios forestales. Nuestra idea no es cortar toda la vegetación, sino manejar ciertos sectores que a nosotros nos ayude a prevenir en caso de que ocurra un incendio. Y en caso de que ocurra un incendio, llamar inmediatamente a los números de emergencias, 130, CONAF, que es nuestro número, Bombero 132, Carabineros 133 y PDI 134. Esa sería mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jan, por tu presentación, muy claro los conceptos y por supuesto el recordatorio siempre de los números de emergencia. Vemos ahí también al clásico amigo Forestín que acompañan todas las campañas de prevención de incendios. Jan, te pido que por favor te quedes, vamos a seguir con las siguientes presentaciones y al terminar estas dos vamos a hacer la sección de preguntas que va a coordinar la extensionista de Viña La Platina, Fabiola Sepúlveda. Así que muchas gracias, y ahora le comentamos a nuestros asistentes que las preguntas las pueden seguir haciendo en la parte inferior de la plataforma Zoom, y que ahora vamos a presentar el tema Programa y Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios SIRS en la región metropolitana. Nos acompañan profesionales del INDAP y del SAC, a quienes ya vemos conectadas. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muy bien, les contamos Muy bien, le contamos a nuestros asistentes que ambas están, por supuesto, respetando la norma sanitaria adecuadamente, que están en el mismo lugar y van a presentar juntas este tema. Nos acompaña el INDAP, Pilar Toledo, ella es la encargada regional de este programa SIRS, y también nos acompaña Alejandra del Río del SAC. Ella es ingeniero agroindustrial con 25 años de experiencia en la administración pública del Ministerio de Agricultura, desempeñándose actualmente como coordinadora regional de este programa SIRS en la región metropolitana. Le damos la bienvenida a ambas y, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos. Ya las vemos. Podemos ver la presentación cuando ustedes nos indiquen. Sí,
La vamos a compartir inmediatamente. Vamos a empezar. Bueno, acá estamos las dos juntas. Somos ambas encargadas del programa de suelos para la región metropolitana. Mi nombre es Pilar Toledo y yo voy a empezar. Tenemos 4 presentaciones. Vamos a ir alternando para que no sea tan aburrido. Y vamos a empezar yo voy a empezar con la primera, que tiene que ver un poco del origen y la forma que opera el programa. ¿Se está viendo la presentación? La vemos, tienes que colocarla en modo completo, ¿Sí? y estaríamos ok. Ya, la vamos a poner en modo presentación. Ahí está. Ya. Entonces vamos a comenzar con un poco contarles de qué se trata este programa y su origen, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Bueno, el contexto histórico de este programa se inicia a partir de los acuerdos comerciales en su época con el Mercosur y un poco cómo compensar a los agricultores que se podían ver afectados con esta apertura comercial. Entonces, en el año 95 se hace un primer programa que básicamente era una bonificación al establecimiento y mejoramiento de praderas para las regiones del Biobío, la Araucanía y los lagos. Era como bastante acotado. A partir de este programa se inicia ya un programa que es más amplio y que involucra a todo el país y que se llamó inicialmente Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados. Ya este es un programa, una ley que se inicia en el año 99 y tiene una cobertura hasta el año 2010. Una vez que se termina esta ley, se inicia un nuevo programa, el cual le quiere incorporar un poco más de temas de sustentabilidad al programa y es el que está vigente al día de hoy, que se inició en el año 2010 y finaliza en febrero del año 2022. Básicamente este programa tiene 2 tipos de acciones, una que son actividades que permiten incrementar la productividad de los suelos, y ahí tenemos lo que son las fertilizaciones y las enmiendas, y también tenemos programas o labores o subprogramas que van más orientadas a labores de conservación y de recuperación de suelos. Ahí tenemos acciones para contener la erosión, la degradación o la contaminación de los suelos, para recuperar praderas degradadas o para rehabilitar suelos para el uso agropecuario, ¿ya? El marco legal de esta ley está definida por una ley que es la 24.412, que se publicó en el año 2010. Esto está regulado por un reglamento, que es un decreto ley, el decreto ley 51, que es del 2011, que en el fondo es el que define cómo se opera el programa, y también decretos supremos que van definiendo la tabla de costos. Habitualmente, o debería ser así por lo menos, todos los años deberíamos tener una tabla de costo con los valores a pagar por los incentivos. La verdad que siempre vamos como un poquito atrasados, vamos como en el año anterior, es más, este año todavía estamos pegados en el año 2019, esperando que salgan los nuevos valores dentro del año, pero que van a ser 2020. ¿Ya? Bueno, y hay una serie de otras resoluciones y regulaciones que definen un poco el tema de cómo se opera el programa. Tenemos ahí el sistema de referencia de georreferenciación, pero hay múltiples resoluciones que se toman como un poco para poder regular cómo se opera el programa. También decir que el programa SIS es como la única respuesta normativa que tenemos a nivel gubernamental que aborda la problemática de la degradación física, biológica y química de los suelos en este minuto. El objetivo del programa está definido como un sistema de incentivos para contribuir a la sustentabilidad ambiental del recurso suelo y cuyo objetivo será la recuperación del potencial productivo de los suelos degradados y la mantención de los niveles de mejoramiento alcanzados. Esto se hace a través de una serie de labores o programas que están definidos en la ley y consiste en una bonificación estatal a los costos netos de las prácticas contempladas, ¿ya? Hay una serie de subprogramas que abordan distintas temáticas, básicamente son la incorporación de fertilizantes en base fosforada, la incorporación de elementos químicos esenciales,
establecimiento de cubiertas vegetales en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada, el empleo de intervención de suelos para su conservación y la eliminación o limpieza o confinamiento de impedimentos físicos o químicos. Entonces tenemos 5 subprogramas que son los que abordan distintas labores para apoyar la recuperación de los suelos. En la ley se divide el país en distintas macrozonas. Nosotros como región metropolitana estamos en la macrozona centro-sur, junto con O'Higgins, Maule y Biobío, pero deberíamos ya considerar hacer alguna modificación en relación a esta definición y que posiblemente van a venir en la prórroga que se va a hacer a esta ley, porque cada vez como región nosotros nos estamos pareciendo más bien a la zona macrocentro norte, o sea, más bien parecido a lo que es la cuarta y la quinta región, que es las regiones del sur, por todo el tema del déficit hídrico que tenemos hace varios años, ¿ya? Ahora, como zona macrozona centro-sur, tenemos programas que están definidos en la tabla de costos a las que nosotros podemos acceder. Como ven, son muchas, son varias las labores. Nosotros si las contabilizamos dentro de la tabla de costos vamos a llegar a cerca de 60 distintas labores. Nosotros acá en la región aplicamos, generalmente hemos estado haciendo concursos para 4 de estas 5 subprogramas: la incorporación de fertilizantes en base fosforada, que es la aplicación básicamente de fósforo. En relación a la incorporación de elementos químicos esenciales, no la hemos aplicado en la región. Seguramente en las próximas temporadas deberíamos empezar a incorporarlo. De todas maneras, sí tenemos lo que es el establecimiento de cubiertas vegetales, que es básicamente el establecimiento de praderas permanentes cuando estamos en condiciones normales, y en condiciones de emergencia se incorporan también el establecimiento de praderas suplementarias. Después vienen una serie de labores que están dentro de su programa de conservación, y ahí tenemos desde aplicación de enmienda, tenemos actividades asociadas al manejo, a la preparación del suelo, a todo lo que son labores para la retención de agua en el perfil del suelo, la construcción de cercos, de canales de desviación para evitar la erosión. O sea, hay una cantidad más o menos considerable de labores. Y en lo que es la eliminación, limpieza o confinamiento de impedimentos físicos o químicos, tenemos lo que es la limpia de matorrales y el despedrado definidos para la región. Ahora hay una serie de labores que están definidas para todas las macrozonas del país y que tienen que ver con las que están definidas ahí: cortinas cortavientos, biofiltros, sistemas silvopastorales, rotación de cultivo, manejo de rastrojo, que es una de las prácticas que son más importantes dentro de la región, cero labranza, inhibidores de nitrificación. Como ven, son muchas las prácticas que están incluidas dentro de la tabla de costo y que nosotros podemos incorporar en los suelos de los agricultores. Un poco definiendo cada una de estos subprogramas, la incorporación de fertilizantes en base fosforada está definido en esta región como suelos con menos de 20 partes por millón, en donde se aplican bonificaciones que son diferenciadas dependiendo del tamaño de los productores a los que nosotros estamos beneficiando. Tenemos pequeños, medianos y grandes productores. Nosotros como INDAP abordamos lo que es pequeños productores, y el SAC es el que aplica el programa para los medianos, grandes y pequeños cuando no califican bajo la ley de INDAP. Como ven, la bonificación van de un 50 a un 90%, donde se pretende beneficiar en mayor medida a los pequeños productores. La práctica e incorporación de elementos químicos esenciales básicamente se trata de la incorporación de potasio, calcio y azufre, y también las bonificaciones, también como ven ustedes, son las mismas y también van dentro de los mismos valores. En establecimiento de cubiertas vegetales, como les decía, básicamente el establecimiento de praderas permanentes,
y estos beneficios se pagan bajo la condición de una cobertura mínima en el suelo de pradera. Para la región metropolitana es un 80% de cobertura, y se evalúa en condiciones de emergencia un menor porcentaje de cobertura. En métodos de conservación de suelos, ahí donde tenemos mayor cantidad de programas y son de labores, y son, digamos, el subprograma en donde colocamos más presupuesto y al que postulan más nuestros usuarios, tanto del SAC como INDAP. Las bonificaciones también son variables, entre un 50 y un 90, y después más o menos les voy a contar cómo se colocan los recursos para que ustedes vean la importancia de su programa dentro del programa a nivel regional. Y finalmente tenemos lo que es la eliminación o limpieza o confinamiento de impedimentos físicos o químicos, y aquí tenemos lo que es limpieza de matorral y despedrado, los matorrales sin uso de forrajero ni con especies que sean de conservación para la CONAF, y el despedrado en situaciones que sean pedregosidad superficial. Ya también los mismos valores de incentivo, entre un 50 y un 90%. Como les decía, bueno, el programa está regulado por el reglamento, y también es importante la tabla de costos. La tabla de costos, por una parte, lo primero es establecer los valores para la región a las actividades que se van a bonificar. Y para cada región, ahí no todas las labores están disponibles. Por lo tanto, nosotros solo vamos a bonificar aquellas labores que estén valoradas dentro de la tabla de costos. Ahí no se ve nada, digamos, pero ustedes créanme que ahí está definida las labores para lo que es el establecimiento de cubiertas vegetales, y para la región metropolitana solo algunas de las prácticas que están ahí nombradas tienen valor, y son esas las que podemos nosotros trabajar acá en la región, ¿ya? También la tabla de costos nos define cuáles son las formas en que nosotros vamos a técnicamente implementar estas labores. Por lo tanto, es otra de las cosas importantes de la tabla, aparte de darnos el valor, es definirnos cómo tenemos que hacer las cosas, ¿ya? Nos define la forma, y de acuerdo a que efectivamente se realice como está definido acá en estas especificaciones, que se puede pagar o no se puede pagar el plan de manejo que se haya presentado. Y finalmente también nos sirve para definir algunos niveles mínimos técnicos que deberían considerarse al hacer estas prácticas. Eso es la primera presentación en donde yo les cuento un poco de qué se trata el programa en general. Ahora Alejandra les va a comentar el proceso como para postular a las prácticas de este programa, tanto para el INDAP como para el SAC. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandra del Río y soy coordinadora del programa CIRS de el SAC Región Metropolitana. Vamos a empezar y comenzar indicando de que este programa del Ministerio de Agricultura atiende a dos perfiles. Perfil usuario INDAP, que ellos están definidos en la ley 18.910, y medianos, grandes y pequeños agricultores que no cumplen esta definición en la ley de INDAP. Esta definición de la ley de INDAP es todo aquel productor que tenga menos de 2 hectáreas de riego básico, menos de 3.500 UF de activo fijo, ya no aplicaría para recibir el subsidio por parte de INDAP. Por lo tanto, todos esos agricultores son atendidos a través del SAC. ¿Cómo es este proceso? Ya para que los agricultores y agricultoras puedan acceder a estas bonificaciones, aquí hay una trilogía de actores. Por una parte está el beneficio, el subsidio que entrega el Estado de Chile, pero este sí y solo sí
se hace a través de dos actores, que es la oferta y la demanda. La oferta, ya que se hace a través de los agricultores, la oferta que lo hace a través de los operadores que están acreditados por ambas instituciones, ya, y la oferta que lo hacen los agricultores. Por lo tanto, los agricultores hacen una presentación a la postulación, aceptan ya todas las consideraciones, obviamente tienen que ejecutar las labores y entregar todos los antecedentes de pago. A través de ambas instituciones, el agricultor mandata al operador a que realice todas las gestiones ante las instituciones, ¿ya? Es decir, es el operador quien hace la postulación, es el operador el que realiza todas las solicitudes por parte de las instituciones, ya sea de cambio de ejecución de fechas de labores, ya aviso de término de labores para hacer la correspondiente fiscalización, etc. Y las instituciones, tanto SAC como INDAP, hacen los llamados a concurso, hacemos las evaluaciones, asignamos el incentivo, las fiscalizaciones y el pago. Y aquí un poco este flujo que recién estábamos comentando, ya las instituciones, ambas, hacen un llamado a concurso, ya los operadores hacen una preparación de las postulaciones, donde la entregan hoy día en forma online, a lo menos para el SAC, y también puede ser para INDAP, ya a través de un plan de manejo y un informe técnico y todos los antecedentes legales de la acreditación de la tenencia de la tierra. Ambas instituciones realizan una evaluación administrativa. Los concursos no son, nosotros no hablamos entre los concursos, me explico. Cuando SAC hace sus concursos, INDAP puede estar en un concurso o va a recién hacer un llamado a concurso. No estamos en línea. No quiere decirse que está en concurso INDAP, también va a estar en concurso SAC. Se realiza una evaluación administrativa, ¿ya? Generalmente las evaluaciones administrativas, de lo que más podemos decir que hay una descalificación de las postulaciones o de los planes de manejo, dice relación a todo el aspecto legal, ¿ya? De la tenencia de la propiedad. Luego hay una comisión regional donde se hace la evaluación técnica, ya como explicaba Pilar, dependiendo del reglamento y de la tabla de costo. Se aplican los criterios definidos por el reglamento y la ponderación, se entregan las publicaciones preliminares donde aquellos agricultores que sienten que pueden hacer una apelación, existen 10 días para que ellos realicen su reconsideración y nuevamente se evalúan para tener la publicación final. El plan de manejo, ya en el cual está acreditado por un operador, ya en el cual tiene que rendir pruebas de suficiencia técnica, ya nos dice a las instituciones que todos los recursos destinados para estos agricultores ya están sumamente fiscalizados. Ya se resguarda la sustentabilidad medioambiental del recurso suelo, ya que asuman la responsabilidad del contenido técnico de los mismos, ya, y muchas veces le pedimos informes técnicos claros y comprensibles, tanto para el servicio como para el agricultor. Y el plan de manejo tiene que tener una mirada integral, como se está mostrando en esta imagen, que considere las variables ambientales y técnicas disponibles a los recursos, tanto materiales como humanos, para una buena ejecución.
Ahora voy a dejar a Pilar, quien va a presentar algunas cifras. Es importante que hablemos en términos de cifras, cómo es el comportamiento del programa. Ya, como decía Alejandra, como el programa se entrega a través de ambas instituciones, nosotros focalizados en los pequeños agricultores usuarios del INDAP, tenemos algunos números para mostrarles lo que ha sido el programa en los últimos 10 años, ¿ya? Durante esta década, entre el 2010 y el 2020, se entregaron alrededor de 3.000 millones a los usuarios de la región. Es un monto considerable. Nosotros entregamos anualmente en promedio alrededor de 300, 350 millones, con lo que nosotros estamos atendiendo. Hoy aquí quedó sucia esa, vamos a limpiarla, estaba con algunos contaminantes, ¿ya? Bueno, como les decía, con estos 3.000 millones que nosotros hemos colocado en esta última década, con un promedio de 350 millones anuales, nosotros hemos intervenido alrededor de, nuestro promedio son entre 1.000 a 1.500, 2.000 hectáreas anuales, y con un número de usuarios de alrededor de 200 a 350, máximo 400 usuarios dentro del año. Los subprogramas, ¿cuáles? Como les decía yo en la presentación anterior, nosotros básicamente el grueso del presupuesto, el 71% del presupuesto se va a las labores de conservación de suelos, ¿ya? Y después les voy a mostrar a cuáles. También el segundo en nivel de importancia son el establecimiento de praderas permanentes y suplementarias con un 26%, lo que es limpieza de suelos un 2%, o limpieza o rehabilitación de suelos para el uso agropecuario un 2%, y lo que es incorporación de fósforo al suelo un 1%. Esto tiene que ver un poco también con las características de los suelos de la región, ¿ya? A nivel nacional, obviamente, esta imagen va cambiando a medida que vamos avanzando hacia el norte o hacia el sur, ¿ya? Como les decía, los montos por labor y porcentaje del total de los incentivos entregados entre el 2010 y el 2020 para la incorporación de fertilizantes de base fosforada, básicamente nosotros lo que aquí entregamos a aplicación de fósforo, y eso representa un 0,76% del total de lo que nosotros hemos entregado en la década. En limpieza de suelos tenemos distintos niveles de despedrado y limpiezas de matorral con un 1,6% del total entregado en la década, son bastante marginales dentro del total. En praderas, establecimiento de praderas, tenemos un 26% del presupuesto entregado. Básicamente, en los años de emergencia se han entregado muchos recursos para establecimiento de praderas suplementarias, para poder favorecer a los agricultores que tienen ganadería y poder tener disponibilidad de forraje, ¿ya? Y el resto son praderas ya más bien del tipo permanente, principalmente alfalfa acá en la región y principalmente en las zonas de riego, ¿ya? Y lo que yo les decía, el 71% de todo el presupuesto entregado son para las prácticas de conservación de suelo, y esto básicamente están radicadas en 3 prácticas, que son todo lo que es manejo de rastrojos, entre el acondicionamiento de rastrojo de maíz, de rastrojos de cereales y fraccionamiento de rastrojos. Nosotros tenemos un 23% de todo el presupuesto que hemos entregado en la década, ¿ya? Y más atrasito siguen algunas prácticas que tienen que ver mucho con lo que es la preparación de suelo, que son labores más bien productivas, pero que tienen un impacto en la conservación de suelo, que son la nivelación, el arado cincel, la aplicación de algunos guanos dentro del suelo, y subsolador. Digamos que ahí están las prácticas más relevantes que nosotros tenemos en la región y que tienen que ver
básicamente con un tema relacionado con la producción de nuestros pequeños agricultores y también con aquellas prácticas que están definiendo la prohibición de las quemas agrícolas, que son todo lo que es manejo de rastrojo, ¿ya? Esos son los números por nuestra parte para lo que es INDAP, y ahora Alejandra les va a mostrar los números para el SAC, ¿ya? Con esto ya estamos terminando. Bueno, como mencionaba Pilar, nosotros tenemos la obligación de georreferenciar todas las labores ya que se han realizado año a año. Aquí podemos ver un inicio y un final del 2010 al 2020, cómo se ha ido poblando con estas prácticas, en el cual poco a poco hemos ido llegando con la información hacia los agricultores. Nuestra evolución de la gestión presupuestaria, a diferencia de INDAP, INDAP tiene o ha colocado un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Nosotros estamos en 1.800 millones de pesos. ¿Ya? Esto se debe principalmente a que el mediano o gran agricultor no maneja toda la información de este programa, lo cual hemos estado con una estrategia de difusión importante. En términos de superficie y número de agricultores, nosotros tenemos una cobertura bastante menor de agricultores, ya no así de superficie, ya en la cual ponderamos aproximadamente entre 1.000, 1.200 hectáreas, ya, pero con un número muy reducido de agricultores. Anualmente no superan los 50 agricultores. Y la participación, al igual que INDAP, ya en fertilización fosfatada es el 1%, ya en conservación es el 79%, siembra de praderas el 14% y rehabilitación un 7%. Son similares, ¿por qué? Porque los suelos y la región así lo indican. En términos de las labores, ya principalmente el 40% de todo el presupuesto de la temporada o de esta serie del 2010 al 2020 está enfocada a las labores que también mencionaba Pilar, que es acondicionamiento de rastrojo de maíz y acondicionamiento de rastrojo de cereal, junto con fraccionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las necesidades ya que están en esta región dice relación a que los agricultores entienden ya que el tema de la quema agrícola no se debe realizar. De hecho, como servicio agrícola ganadero tenemos nuestra función de fiscalizar ya en época de emergencia ambiental. Sí o sí, todas nuestras oficinas salen a fiscalizar efectivamente las quemas, y de encontrar o tener algún hallazgo se pasa un acta de denuncia, que es una multa. Con esto damos por terminada nuestra presentación, sin desmerecer que queremos dejar un testimonio presentado por agricultores, ya en los cuales nos entregan de una u otra forma cómo piensan o qué es lo que ellos sienten con respecto a cuán importante es el programa de suelos degradados en esta macrozona. Solicito por favor si me pueden verificar que se esté pasando bien. Para nosotros y a través del Ministerio de Agricultura es fundamental estos programas de gobierno que nos ayudan, porque así nos permite poder invertir
parte de nuestros ingresos, que no son muchos, pero el SAC nos ayuda a cubrir parte de esos costos para que así nuestros ingresos sean superiores cuando vendemos el ganado o, en efecto, cuando vendemos el grano en caso de que cosechemos el grano. Que hay gente que no podría sobrevivir sin el zinc. Y cuando lo digo es porque hay gente que la capacidad tarajera de esos campos no le da. Y cuando uno requiere 140 hectáreas, que no son muchos los campos que tienen 140 hectáreas para sobrevivir, el poder darle una aliciente adicional, una capacidad productiva marginalmente mayor, digamos, ese tipo le está dando la posibilidad de que sus hijos no se vayan todos a Santiago, y que se quede al menos uno. Y así sucesivamente ir avanzando. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Fabiola y María Jesús, queremos agradecer esta oportunidad de poder entregar a todos los que nos están viendo lo que es este instrumento. Ya. Oh. Perdón. Al contrario, Alejandra, muchas gracias a ustedes, a Pilar y a ti, por habernos acompañado esta jornada, y las vemos a las 2, compartiendo el mismo estudio en esta mañana, así que muchas gracias por haber presentado este programa. Es más fácil, efectivamente estamos tratando de facilitar las conexiones, todavía estamos en esta pandemia y por eso estamos haciendo estas actividades virtuales, las cuales han tenido muy buena cantidad de público, así que Alejandra, Pilar, millones de gracias por haber participado en esta jornada, las invito a que sigan conectadas y también invito a Ian que por favor pueda encender su cámara, porque vamos a comenzar la sección de preguntas. Llegaron varias interrogantes bien interesantes de los expositores que quieren saber un poquitito más de los temas que ambos presentaron. Entonces ahora le doy el pase a Fabiola Sepúlveda. Ella es la coordinadora de esta iniciativa, de este proyecto que hizo posible este ciclo de charla y además es extensionista de Iña La Platina, así que adelante, Fabiola. Muchas gracias, María Jesús, gracias a Alejandra, Pilar y a Ian por compartir sus presentaciones, por querer ser parte de este ciclo de charlas que partimos el 15 de julio. Yo voy a partir con la ronda de consultas, hay varias consultas. Flor consulta a Ian. Este perímetro de cortafuego y cortacombustible entre predios, ¿qué ancho mínimo es adecuado para proteger el predio cuando los vecinos no toman las medidas? Gracias, Fabiola, por la consulta. Mira, les comento que por el tema de los cortafuegos o cortacombustible, no es que exista una ecuación que uno coloque ciertos factores y diga, ya, este es el ancho que hay que utilizar. Cada situación en particular es única. Lo que sí, por ejemplo, si es solo pastizal y no está muy largo o muy grande ese pastizal, puede ser con cortafuego, cortacombustible de 1,5 a 2 metros, puede ser suficiente, pero si existen árboles de mayor tamaño, incluso me ha tocado presenciar a veces que hay eucaliptus de gran tamaño que están ladeados hacia la propiedad, entonces en caso de que ocurra un incendio, lo más probable es que ese eucaliptus se caiga directamente. Uno tiene que ir visualizando y quizá en el contorno de esas situaciones agrandar el perímetro que se desea hacer de cortafuegos, siempre evaluando la vegetación que está alrededor, uno va viendo con qué perímetro. Si es pastizal, con 2 metros sería suficiente. Si es que quizás está en un bosque de espinales, con 3, 4 o 5 metros podría ya ser necesario. Por ejemplo, en plantaciones de pinos están hablando de medidas de 20, 30 metros. Todo depende de lo que uno vaya viendo en el terreno. Es el ancho que uno va utilizando para ir protegiendo lo que uno desea conservar. Muchas gracias, Jan. Hay otra consulta para ti de Verónica Núñez. Dice, ¿qué especies pudieran conformar las cortinas cortaviento y que eventualmente pudieran realizar la propagación de un incendio? Perdón, y que eventualmente pudieran ralentizar la propagación de un incendio. Sí, igual es un tema que se está hablando desde hace tiempo. Es muy buena la consulta. Por ejemplo,
cuando fueron los incendios de Valparaíso antiguamente, se hablaba de que el aromo era una buena especie para retener cortafuegos, o sea, para retener los incendios, pero porque se demoraba un poco más en relación a otra especie a hacer ignición y hacer llamas. Pero también el aromo hay que considerar que es una especie exótica, bastante invasiva, que se propaga bastante rápido, entonces llenar de aromos ciertos sectores sería finalmente contraproducente con la vegetación nativa. O andar pensando si finalmente igual, si es que hay un incendio, lo más probable es que si es que no se hace una silvicultura preventiva, esa cortina cortaviento lo más probable es que igual se termine incendiando. Mi recomendación es independiente si es que álamo, eucalipto o la especie que utilicen para esa cortina cortaviento, es manejar el pastizal, cosa de que o el sotobosque o la zarzamora, si es que va creciendo en el sector y al momento de que ocurra un incendio, solo se mantenga un incendio superficial y no pasa la copa y finalmente no afecte esa cortina cortaviento. O sea, básicamente sería manejar el combustible, evitar que el pastizal crezca de tamaño, cosa de evitar que esos árboles que funcionan como cortinas cortavientos se vean afectados finalmente. Muchas gracias, Jan, por tu respuesta. Ahora continúo para Pilar y para Alejandra. Max Hurtado consulta. Dice, la tabla de costos debiese estar actualizada y por tramos, ya que al pequeño agricultor, por la superficie, a la persona que debe realizar las labores, no le es atractivo y les cobran un mayor precio, lo cual va en desmedro del programa y su fin. ¿Cómo se podría remediar esto? Mira, básicamente tiene que ver con que la tabla de costos debería actualizarse en forma más frecuente. Como yo les decía, estamos todavía con una tabla de costos 2019. Estos son temas que tienen que ver con la estructura que tiene el programa, que son decretos supremos que los tiene que firmar el presidente de la República. Entonces, todo eso va enlenteciendo. Ahora, bueno, este año hemos estado más lentos que nunca, pero yo creo que tiene que ver básicamente con toda la problemática que ha tenido el país por la emergencia. Los costos se supone que deberían representar los costos reales. Nosotros en general cuando trabajamos la tabla de costos regionalmente se trabajan los valores y tratamos de entregar los valores referenciales que tenemos en el minuto, ¿ya? Pero nosotros, esto seguramente ahora van a emitir la tabla de costos 2020, pero ya estamos 2 años atrasados con valores que no dicen mucha relación con la realidad. Nosotros estamos claros de eso y lo único decir que en el fondo es un incentivo para implementar ciertas prácticas. No va a paliar todo el costo que pueda tener un agricultor, pero sí los va a ayudar a poder implementar buenas prácticas en su predio con un valor, con un incentivo que si no es el 90% es bastante alto igual, ¿ya? Eso, son problemas que nos superan, digamos, a nivel regional. Muchas gracias, Pilar. En la misma temática hay varias preguntas, así que quizás las pueden ir complementando. Estrella Lizana, agricultora de Melipilla, pregunta, ¿se han revisado los costos de los productos? Porque postulé este programa y no pudimos incorporar el ítem de compost o mejoramiento de suelo porque el porcentaje que bonificaba era bajo y muy fuera del valor real de lo que se gastaría. Esto para todos los productos del listado que mejoran el suelo. Sí, es un poco lo que yo les decía. Nosotros trabajamos la tabla 2020, los valores para actualizar la tabla en el año 2020 con valores de fines del año 2019, porque en esa época es cuando a nosotros nos piden actualizar los precios, pero ya han pasado un par de años y recién ahora se va a tomar esa tabla como el referente. Entonces, claro, estamos atrasados con los precios. Estos últimos 2 años tenemos precios que se han disparado en muchos de los insumos, tanto agrícolas como materiales de construcción. Entonces estamos quedando atrás, eso es así, y lo único que podemos hacer al respecto es tratar de solicitar que haya una mayor celeridad, que siempre lo estamos pidiendo en estos procesos de actualización. ¿Ya?
Sí, solamente complementar a este tipo de pregunta en que este es un incentivo, ¿ya? Creo que es uno de los incentivos que entrega el mayor porcentaje a las labores propias, ¿ya? De cada uno de los cultivos. Por lo tanto, nosotros como SAC hemos visto que el agricultor, cuando no maneja la información y encuentra que puede ser una coayuda, ¿no es cierto?, a lo que ellos tienen como costos, manifiestan que es de gran apoyo, sea este un 50%, un 70% o un 90%. Ya, al tener este principio, no es que el Estado se haga cargo de todos los costos del plan de manejo, sino va en ayuda ya de los costos del plan de manejo. Por lo tanto, ahí hay una mirada que no siempre tiene que ser subsidiaria, sino que es una mirada complementaria. En ese sentido, ya nosotros también es cómo estamos transmitiendo este programa a los agricultores. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Y es muy parecida a las otras dos preguntas, pero igual las voy a leer. Flor Erices dice, pregunta para Pilar. Los consultores hemos tratado de hacer llegar este programa a los pequeños agricultores del Prodesal, pero la tabla de costos tiene valores que están muy por debajo de lo que hoy cuesta realizar las labores, principalmente en el arriendo de maquinaria. ¿Se tiene considerado actualizar la tabla de costos? ¿Sería posible realizar un apoyo diferenciado para los pequeños agricultores de Prodesal para que sea más atractivo para los prestadores de servicios? Sí, siempre vamos a estar pidiendo antecedentes para actualizar la tabla de costos. Seguramente nosotros ahora, dentro de unos meses, nos van a empezar a pedir valores para la tabla de costos 2022, ¿ya? Y siempre les solicitamos a todos los operadores que nos apoyen, digamos, en tener estos precios de referencia para que sea lo más realista posible. Ahora, yo creo que es difícil que sea un precio diferenciado para distintos usuarios, porque básicamente los valores están definidos en función de los costos de las labores que se están haciendo, ¿ya? Y estamos subsidiando un 90% en el caso de los pequeños agricultores. Difícilmente yo creo que se pueda hacer un avance más allá que eso. Estamos claros que tenemos que actualizar los valores, que vamos atrasados con eso, y esperemos que para la prórroga de la ley, porque yo les decía en un principio que esta ley termina ahora en febrero del 2022, no queda nada, y lo que se está pensando es prorrogar, y esperemos que en esa prórroga se puedan considerar algunos aspectos que siempre han sido destacados, digamos, como un fallo, digamos, dentro de la ley, que es el tema de la tabla de costos, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Pilar. En relación a lo que nombrabas al final de tu respuesta, Verónica Núñez dice, dado que el CIRS termina a inicios del 2022, ¿qué lineamientos regionales deberían ser prioritarios en la eventualidad de que esta ley se prolongue, considerando la crisis climática acelerada que vive el planeta? Yo creo que básicamente el programa que viene va a ser una prórroga de este. Yo creo que a lo mejor no vamos a ver muchos cambios, a lo mejor son más bien cambios en la operación más que en la orientación del programa. Pero sin duda que yo creo que esta es una prórroga pensando en poder definitivamente abordar un programa a lo mejor un poquito distinto, en donde se puedan considerar otras variables y todo lo que nos está afectando el cambio climático en el tema productivo, ¿ya? No creo que en la prórroga podamos esperar muchas modificaciones, ¿ya? Yo creo que, como les decía, van a ser más bien de operación del programa y deberíamos trabajar, yo creo, todos como para una nueva ley ya con algunas otras consideraciones como las que mencionaba Verónica.
Solamente para complementar esto, que los lineamientos del 22 también está fuertemente ligado al tema presupuestario que se está discutiendo, y que como instituciones estamos claros de que tenemos en el sector no solamente el tema de sequía, el tema de abastecimiento de insumos no ha sido menor. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, encontrar vicia en el mercado es bastante difícil. También hemos recibido informes de que mano de obra ya ha sido bastante difícil encontrar. Por lo tanto, todo esto, de una u otra forma, el mercado se va comportando de acuerdo a la situación de la pandemia. Y esto se traduce efectivamente en que todos los costos tengan un aumento relevante. Situación que la hemos planteado, pero que la tabla de costo es algo bastante rígido y estructurado, por lo tanto no depende de estas instituciones el poderla manejar. Eso. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Alejandra. Jacob Peñaipil consulta. Para los planes de manejo postulados al SAC, ¿pueden acceder fundaciones sin fines de lucro cuyo giro no sea la explotación agrícola, por ejemplo, de educación? A ver, todo el tema de la tenencia de la tierra ya tiene que ser evaluada a través de nuestros abogados regionales en la unidad jurídica. Por lo tanto, en principio no le veo mayor dificultad que lo puedan presentar, ¿ya? De hecho, al Servicio Agrícola Ganadero se presentan profesionales que no son del agro, ¿ya? Y que tienen sus tierras, y donde sus ingresos no provienen principalmente de la tierra, ya que... y aquí quiero profundizar en el tema de los porcentajes de subsidio. El 90, 70 o 50% de subsidio va directamente en relación a las ventas anuales que declara a través del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, el mismo software ya entrega en qué categoría de estos cae el agricultor. No es algo que nosotros digamos, este agricultor es mediano, es pequeño o es grande. Por lo tanto, dentro de toda la documentación de acreditación de la tenencia de la tierra y de la acreditación de las ventas, ya no importa de dónde provengan ellas, no necesariamente deben prevenir solo y solo sí de la agricultura, pueden prevenir de otras industrias, ya, y ahí es categorizado. No sé si queda un poco más clara la respuesta. Así es, muchas gracias. Ya no hay más consultas en el chat. Para las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden encontrar mayor información sobre el CIRS, ya sea agricultores tipo SAC o agricultores tipo INDAP, para ver cómo pueden postular, a quién recurrir? En lo que es SAC, www.sac.gov.cl se encuentra, hay un banner que dice programa de suelos degradados, en los cuales ahí van a encontrar todos los operadores acreditados por región. Porque puede existir un agricultor que esté escuchando esta charla, pero que sus tierras o sus predios estén o al sur del país o al norte del país. Pues bien, en este banner usted va a encontrar toda la información que usted necesita, los llamados a concurso, la distinta información que nosotras mismas hemos señalado, ya sea la tabla de costo, el reglamento, los llamados a concurso, el listado de todos los agricultores que han sido beneficiados durante estos años. Por lo tanto, es una información abierta a todos.
de querer hacer consulta mucho más específica, yo dejo mi correo electrónico, que es alejandra.delrio@sag.gov.cl, ya para poder contestar cualquier inquietud. Sí, en el caso de INDAP también en la página web institucional está dentro de los programas que se ofrecen, el programa Suelo, también ahí se dan a conocer las fechas de los llamados concursos para las distintas regiones, pero también, o sea, para preguntas ya de querer postular o más específicas pueden contactarme a mí, a mi correo petoledo@indap.cl. Y también, bueno, en la oficina, en las agencias de área que hay en cada una de las provincias, también está la información, si quieren saber algo más. Ya acá la postulación de los agricultores de INDAP parte por una acreditación, si es que ya no son usuarios del INDAP, parte por la acreditación en un área, la que esté más cerca a su comuna, y a partir de ahí en la misma agencia de área le pueden dar información del programa. ¿Ya? Están abiertos todos los canales. Muchas gracias. Nos llega una última consulta. Primero, ¿el compost es subsidiado a través de este instrumento? ¿Un agricultor puede fabricar su insumo como el compost, ya que hoy muchos lo saben hacer? Sí, el compost está dentro de las labores que se pueden entregar incentivos, y en el caso de productores agroecológicos, no es la palabra. Orgánicos, sí pueden incorporar su propio compost. Ya hay que cumplir con algunos requisitos, tienen que tener la certificación de orgánicos que da el SAG, y en esa condición sí se considera el compost propio, digamos, como bonificable. Si entiendo bien, entonces solamente los agricultores que ya tienen la certificación orgánico pueden postular al subsidio del compost, pero un agricultor que no es orgánico y que sí desarrolla su compost y en el fondo cumple con la normativa de compost, no puede. Tendría que cumplir con la normativa chilena para el compost. Claro, tendría que cumplir con esa normativa, presentar esos antecedentes, y ahí sí, a lo mejor se podría considerar, digamos. ¿Ya? Perfecto. Pero en el caso de los productores orgánicos, al estar certificados, pueden incorporar su compost sin problema. Eso. Voy a leer aquí un chat. O sea, en el chat nos escribieron, dice Marlene, dice, buenos días. Más que consulta, una gran preocupación. Uno esperaría que los profesionales de INIA, que son parte del Comité Técnico Regional, pudieran dar la voz de alerta o modificar el programa y orientar las prácticas que tengan mejor resultados con la retención de humedad del suelo, entre otros. Según entiendo, Marlene, profesionales de línea sí participan en el comité regional que evalúa el tema del CIRS, ¿no? ¿Si me corrigen? Sí. No, sí, participa efectivamente Línea, CONAF, Infor, SAG, INDAP y la Seremía son parte del Comité Técnico Regional Permanente. Sí, que tratamos que Línea sea como un poco la voz técnica en cuanto a las prácticas y algunas definiciones que tenemos que ir haciendo para la realización de los concursos. Ya, mira, me llega otra consulta de Jaime Sangüesa. Dice, quisiera saber por qué hay comunas como Contulmo en el programa PDTI que solamente realizan planes de manejo o solo para recuperación de fósforo y las otras prácticas no están consideradas. Mira, cada región define sus concursos. Efectivamente, los concursos pueden ser focalizados a distintos subprogramas. Yo, la verdad, no sé, Contulmo, que cada región es independiente para su llamado concurso. Ahí tendrían que ver específicamente la situación con la gente de la región, ¿ya?
Puede ser que hayan focalizado los concursos a ciertas prácticas que a lo mejor son las más deficientes para la zona, las más que podrían tener mayor impacto, pero no desconozco la situación específica. ¿Ya? Pero pueden ser focalizados o pueden ser abiertos a todas las prácticas que hay para la región. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Jan, por acompañarnos. Terminamos ya la sección de preguntas. Hay mucho interés sobre las temáticas, así que agradezco todas sus respuestas y el estar presente acá con nosotros en este ciclo de charlas, que es muy importante poder llegar a la población y que se capaciten y que también estén informados de estas importantes técnicas, como mostraba Yani también, de estos aportes que entrega el Estado, ¿no es cierto?, y que los agricultores pueden postular para mejorar su suelo y también para tener prácticas que sean mucho más sustentables, sobre todo en este tiempo que vivimos con el cambio climático que se nos viene, bueno, que ya está aquí, ya no nos podemos zafar y que tenemos que buscar soluciones para poder sobrevivir en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. María Jesús. Así es, Fabiola, muchas gracias. Sin duda la participación hoy día de INDAP, del SAC y de CONAF es el claro reflejo del trabajo mancomunado que está haciendo el Ministerio de Agricultura y en este caso del trabajo que está haciendo un proyecto que está liderando INEA La Platina para incentivar prácticas sustentables que disminuyan el uso del fuego, por supuesto, en tareas agrícolas. Les comento a todos nuestros asistentes que el próximo jueves vamos a continuar con estas temáticas, abordaremos un plan de prevención y descontaminación atmosférica y además fiscalización de quemas agrícolas. Nos van a acompañar profesionales de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, además del SAC y de CONAF. Así que van a ser todos muy bienvenidos. Muchas gracias a todos nuestros expositores. Les recuerdo a todos que vamos a subir el material y que además pueden visitar la biblioteca digital de INEA en www.iña.cl, donde hay publicación, por supuesto, de esta materia y muchos otros temas que trabaja el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente jornada. Recuerden que tenemos que seguir cuidándonos y nos vemos el próximo jueves en una nueva jornada de este ciclo de charlas de cómo mejorar, de cómo cuidar mi suelo. Muchas gracias a todos.